el Ministerio Evangelístico y de Enseñanza, Vida para Todas las Naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso. Vamos a dar inicio entonces en este cuarto encuentro que tenemos como Escuela de Formación Ministerial Vida para Todas las Naciones a estas enseñanzas gloriosas como es el estudio de la cristología, la persona misma de Jesucristo. Y hemos estado analizando cosas bastante interesantes. Hemos dicho ya acerca de la cristología que es la única iglesia, o como algunos pretenden llamarle, religión que está fundamentada, que está edificada sobre la persona que la fundó, que es ¿quién? Jesucristo, por supuesto. Hay muchas religiones en el mundo, se ha dicho, y muchos de ellos ni siquiera conocen quién es el fundador, no saben nada acerca de él, pero son creyentes acérrimos de sus doctrinas, de sus dogmas, etc. Pero nosotros somos una iglesia que está fundamentada sobre una persona. O sea, que si Cristo no fuera el fundamento de nuestra fe, de nuestra creencia, entonces nosotros no estaríamos haciendo nada, seríamos algo más del montón. Pero para la gloria del Señor, nosotros sabemos que esta iglesia que el Señor está formando, está edificando en todas partes del mundo, está fundamentada sobre algo que Jesucristo llamó la roca. Y esa roca es la revelación de su palabra. La revelación que nos dice que Jesucristo es aquel Mesías que había de venir. Es aquella simiente que Dios haría nacer de una mujer para quitarle la autoridad que el diablo había usurpado y que había robado, que había quitado al hombre desde el principio de nuestros días. Así que en la cristología nosotros pretendemos pues conocer a la persona de nuestro fundador, Jesucristo, sobre quien estamos siendo edificados por una razón muy importante. ¿Cuál es esa razón? La razón es que se nos demanda, se nos pide, el Señor nos llama a que le imitemos a Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Y Pablo nos dice de otra manera, sed pues imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pero no solamente se queda allí, Pablo nos dice que nosotros debemos imitar a Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? Nuestro Padre. Debemos nosotros imitar a Dios, nuestro Padre, como hijos amados. Entonces, la idea de estudiar la cristología, o sea, el tratado, la doctrina acerca de Jesucristo, sobre lo que se fundamenta la iglesia, es conocerle para imitarle, para vivir como Él. Nosotros no podemos hacer el ministerio de Jesucristo en este mundo, en esta tierra, si no hacemos lo que el Señor Jesucristo nos dice que se debe hacer. Así que nosotros tenemos de parte de Jesucristo mandamientos que nos fueron dados a través de los apóstoles, sus ministros iniciales, y Él nos demanda que nosotros no solamente obedezcamos esos mandamientos, sino que los enseñemos a otros. Nosotros debemos enseñar aquello que los fundadores, los que vinieron después de Cristo, nos enseñaron a nosotros. Hay muchas cosas que no están escritas en la palabra. Yo me pregunto, y yo le he preguntado al Señor, Señor, ¿será que el apóstol Pedro, en todo el tiempo de su ministerio aquí en la tierra, solamente tuvo lugar o tiempo para escribir esas dos pequeñas epístolas que escribió? ¿O será que el apóstol Pedro pudo escribir muchas otras epístolas o cartas? ¿O será que el apóstol Pedro pudo enseñarle al pueblo muchas otras cosas que no están registradas acá? Lo que pasa es que nosotros tenemos este libro como que aquí está todo. Sin embargo, ya nosotros sabemos, porque se han encontrado en cuevas y en lugares donde se ocultaron muchas piezas que corresponden a la palabra de Dios, inspiradas por Dios, y que no aparecen aquí.
En las cuevas del Qumran, por ejemplo, hay una cantidad de otros escritos. Ahí hay escritos del profeta Isaías, hay escritos de Daniel, hay escritos de profetas. ¿Usted cree que todo lo que Isaías escribió aquí es lo que él recibió del Señor? Yo creo que él recibió muchas más cosas. Pero bueno, por lo menos en la Biblia, lo que nosotros llamamos la palabra de Dios, tenemos lo suficiente para conocer a Dios. Tenemos lo suficiente como para conocer a Jesucristo. Ahora, yo creo que el apóstol Pedro, muchas de sus enseñanzas, muchas de aquellas revelaciones que Dios le dio, las enseñó al pueblo, y a alguien en el pueblo tuvo que haber tomado registro de eso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que así como lo estamos haciendo nosotros hoy aquí, que estamos grabando los videos, tal vez entonces no lo pudieron hacer porque la tecnología no les alcanzaba para eso. Pero habían hombres como por ejemplo Lucas, que muchos dicen que Lucas era un apóstol, y Lucas no era un apóstol. Lucas no era un apóstol. Él andaba con los apóstoles tomando registro de todo. ¿Sí? Yo creo que así como Lucas, hubo muchos otros que también estuvieron tomando registros de las cosas que estos enseñaron, y esas cosas que ellos enseñaron no están aquí. Por alguna razón Dios lo permitió así. Pero una cosa sí le puedo decir yo a todos ustedes, y es que el mismo Espíritu que estuvo allá en aquellos tiempos con los apóstoles, con los discípulos de entonces, es el que tenemos nosotros hoy. Y es el mismo Espíritu que nos guía a toda verdad. Hay personas que cuando escuchan a un maestro, a un hombre de Dios, enseñarnos alguna cosa diferente a lo que ellos aprendieron, y que seguramente está equivocado, está errado, de una vez razonando, se cierran y dicen, no, yo qué va, me voy de aquí. Yo no puedo aceptar eso que está enseñando ese hombre. Pero te metiste con el Señor a orar, a pedirle que te revele, que te muestre si esas cosas son verdad. Te pusiste a escudriñar esas cosas para ver si esas cosas eran así. Porque nosotros tenemos un caso, en el libro el apóstol Pablo nos dice que aprendamos el ejemplo de los de Berea, la sinagoga de Berea, que ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si las cosas que el apóstol les estaba enseñando eran así. Ellos escudriñaban cada día para ver. O sea, hay gente que se cierra ante la revelación de la palabra, pero no hacen nada por corroborar, comprobar, por descubrir si en verdad lo que se está enseñando es así, conforme a las escrituras. No, lo razonan en su propia mente carnal, y lamentándolo mucho, así no lo van a poder entender. De ninguna manera. Solamente lo podrá entender, lo podrá discernir espiritualmente. Dice que las cosas de arriba, las cosas del cielo, solamente se pueden discernir, entender espiritualmente. Hay muchos que todavía piensan que es con la mente carnal. Vamos a tratar pues nosotros, que hoy estuvimos presentes desde el inicio y que pudimos escuchar esta, ¿cómo le diríamos? Pequeña exhortación, una exhortación, un consejo. Vamos a tratar pues de ubicarnos, porque hermanos, lamentablemente eso suele suceder. Hay gente que viene con deseos de aprender, pero cuando están allí escuchan algo que no está de acuerdo con lo que ellos dicen, dejan el pelero. Bueno, yo lo lamento por ellos. La idea es que todos hagan lo que se debe hacer. Por lo menos yo estoy admirado de algunas personas entre ustedes. Cuando llego me abordan enseguida. Y maestro, mire, ven acá, quiero preguntarle aquí esto. Y eso me gusta. Hay personas que están interesadas en confirmar las cosas, que tienen alguna duda. Mire, pastor, maestro, ¿cómo es este asunto aquí que no lo entiendo muy bien? Ah, bueno, eso me dice a mí que esa persona está interesada en conocer profundamente la verdad. El Espíritu es el que nos guía
a toda verdad. Así que no vas a conocer la verdad si te vas por otro camino que no sea aquel por donde te quiere llevar el Espíritu. ¿Ok? El Señor me puso a hablar estas cosas, yo no sé qué le pasa al Señor hoy. No son cosas mías, ¿sabe? Son cosas de Él. Amén. ¿Lo recibieron? Sí, amén. Está bien. ¿Me perdonan por eso? ¿Me siguen queriendo? Ok. Amén. Gracias, Señor. Muy bien, continuamos entonces en esta tercera enseñanza. Y para los hermanos y amigos que están siguiendo estas enseñanzas a través de los videos en YouTube, a través de las emisoras de radio, en fin, pues ya pronto, como les hemos anunciado, estaremos saliendo con la escuela a la radio para que todo aquel que quiera prepararse y obtener su graduación al finalizar el pensum se pueda graduar y pueda recibir su certificación y todo eso. Pero mucha gente que aunque no está interesado en graduarse porque no tienen llamado tal vez, van a estar aprendiendo, van a estar recibiendo la palabra a través de la radio. Y eso va a ser tremendo, porque Dios quiere quitar la venda de los ojos de la gente. Dios quiere que los ojos se abran y la gente comience a ver. Hay muchas cosas que tenemos que empezar a ver. ¿Se recuerdan la ilustración, el ejemplo del bombillito? ¿Sí? Y recuerdan el haz de luz que sale de un control remoto. No lo vemos, pero está saliendo. ¿Sí? Bueno, Dios quiere quitar la venda de nuestros ojos para que comencemos a ver a donde nosotros pertenecemos, que es la luz de arriba, no la de abajo. ¿Ok? Gloria a Dios. Muy bien. Estuvimos diciendo entonces que Griffin Thomas dijo en uno de sus escritos, La Encarnación, dijo que la iglesia es la única religión, el cristianismo es la única religión que se fundamenta en la persona de su fundador, ¿verdad? Y hemos estado analizando esto porque es bien interesante que nosotros sepamos de dónde vienen nuestras raíces. Nuestras raíces no están, no están cimentadas, no están arraigadas, valga la redundancia aquí, de ninguna otra cosa sino de la persona de Jesucristo. Queremos conocer a Jesucristo. Ahora, conociendo nosotros a Jesucristo, estamos conociendo también a nuestro Padre. Porque la única manera que nosotros teníamos de conocer a nuestro Padre era a través de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. O como le dijo Jesús a Felipe allá en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. ¿Sí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. Ahora el Señor en una oportunidad estudiando estas cosas me dijo esto. Y yo creo que usted ya debe entender que eso va con usted también. El Señor me dijo esto. La iglesia de Dios tiene que llegar a tal nivel de crecimiento, de madurez, que pueda decirle a la gente del mundo también, como yo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermano, si la gente comienza a ver al Padre en la vida de sus hijos, la gente va a creer en Dios mucho más rápidamente de lo que está creyendo ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que el diablo ha estado encegueciendo los ojos de la iglesia. Y el Señor dijo a los discípulos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Cuando conozcas la verdad, serás libre. Hay muchas ataduras en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios, que hay que reventar. La verdad, eso es lo que va a reventar esas ataduras, ¿ok? Si nosotros entonces estamos fundamentando nuestras vidas en la persona de Jesucristo, bueno, vamos a entender una cosa. Si se nos demanda a que nosotros le imitemos, a que seamos en este mundo así como Él es, yo le pregunto a usted, ¿cómo fue la vida de Cristo? ¿Acaso la vida de Cristo fue la vida sencilla y normal que llevó todo hombre en este mundo?
Al menos así fue hasta que vino al Juan el Bautista para ser consagrado al ministerio. Cuando el Espíritu Santo de Dios le ungió para que comenzara a hacer las obras de Dios, allí la vida de Jesucristo cambió por completo. Yo le pregunto, ¿siguió caminando él como los hombres del mundo? ¿Estamos nosotros llamados a caminar como los hombres del mundo? De ninguna manera. ¿Cómo debemos caminar entonces? Como él caminó, como él anduvo. Tenemos pues que sacar de nuestra mente la idea de que nosotros somos humanos, hermanos. Usted sabe que nosotros los humanos tenemos derecho a fallar. Usted sabe, hermano, que yo soy de carne y hueso. ¿Sí? ¿Cuántos lo han dicho alguna vez? Ya a estas alturas, con lo poco que hemos venido estudiando en las Escrituras, deberíamos tener claro de que nosotros no somos de este mundo. A quienes llama hombres el Señor en las Escrituras, no es a sus hijos. A quienes llama hombres en las Escrituras el Señor es a los de este mundo. Pero nosotros no somos del mundo, así como yo no soy del mundo, dice Jesús. ¿De dónde somos nosotros? De arriba. Nosotros no podemos vivir como vive la gente del mundo. Nosotros tenemos que vivir de una manera totalmente diferente. Somos gente sobrenatural. Nosotros no somos naturales. Somos sobrenaturales. No es algo normal. Nosotros no podemos vivir como la gente que vive por allí en el mundo. No. Amén. Entonces, una de las cosas que estamos tratando de entender aquí es que Jesucristo, antes de hacerse hombre, antes de nacer de una mujer, María, era Dios. Ya hemos citado algunos textos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Jesucristo, aunque allá en el Apocalipsis, en el capítulo 1, cuando se le presenta a Juan, dice: yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. En los originales, miren hermanos, no significa yo soy el principio y el fin. En los originales, el alfa y el omega no significan principio y fin. Jesucristo no tiene principio de días y tampoco tendrá fin de ellos. Él es el que siempre ha existido en sí mismo. Eso es lo que significa yo soy el que soy. El existente en sí mismo, el que siempre ha sido. Entonces nosotros, hay muchas cosas que tenemos que aprender de Jesús. En Jesús, nosotros vemos que Él era Dios, ¿sí? Usted se imagina a Jesús en el trono de gloria allá, rodeado de todas las huestes celestes, de toda la creación angelical, y que de repente un día se le mete en la cabeza a Jesús dejar todo aquello que Él tenía como Dios a un lado para asumir la posición de aquellos que se rebelaron en contra de Él y que le abandonaron y se hicieron enemigos de Él. Y se imaginan a los ángeles pensando, meditando, razonando, bueno, ¿y a Jesús qué le pasa? Nuestro Creador, ¿qué le pasa? Siendo la máxima autoridad, el máximo poder que hay en todo el universo, está dispuesto a dejarlo todo para ir allá y convertirse en uno de aquellos que se rebelaron en contra de Él. Está loco Jesucristo. Déjeme decirle una cosa. Estoy haciendo un breve recuento necesario por culpa de ustedes. Yo hace años vi una película de dos hermanas gemelas, no recuerdo el nombre de esa película. Una de ellas era la hija de un rey, era una princesa, lo tenía todo. Y la otra vivió en la humildad, vivió con una familia humilde, en la sencillez, en la pobreza, en fin. Pero ellas realmente eran hermanas, gemelas. Lo que pasa es que el destino las separó. Entonces una se acostumbró a la vida
de princesa y la otra a la vida de pobreza, de sencillez, de humildad. Por aquellas cosas del destino ellas se encontraron y dijeron, wow, es igualita a mí. Como dice la canción, ¿te pareces tanto a mí? Y ellas en ese encuentro decidieron cambiar de papeles. Entonces la princesa quería saber cómo eran las cosas del otro lado. Y la que estaba en este lado quería saber cómo eran las cosas de una princesa. Así que cambiaron papeles y una se hizo como la otra y aquella se hizo como la... Y empezaron a vivir una vida. Resulta que la que vivía en humildad, que conocía la necesidad que había en su medio, sabía cómo había que actuar desde aquel lugar de poder para solucionar los problemas de esta gente. Y aquella que estaba en ese lugar de opulencia, de esplendidez, de abundancia, de todo lo tengo, necesitaba la humildad que tenía aquella. Con el tiempo ellas se dieron cuenta de que eran hermanas. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Cuando Dios nos hizo, ¿cómo dice la palabra que nos hizo? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Desde un principio, Dios nos quiso como Él es. Hagámoslo como somos nosotros. Hay muchas versiones, yo tengo como unas 90 y pico, casi 100 versiones de las Escrituras. Y una vez me puse a investigar y usted no tiene ni idea de la cantidad de formas en que se traduce esto. Vamos a hacerlos como somos nosotros. Me llamó mucho la atención esta versión. Así como somos nosotros. Ahora, cuando Dios nos hizo allá en Adán y Eva, nos hizo a su imagen y a su semejanza. Nos perdimos de eso, nos degeneramos y nos hicimos o nos convertimos en una imagen totalmente extraviada y ajena a la imagen original. Nosotros adquirimos una imagen satánica de pecado y de muerte. Y vinimos a ser esclavos de Satanás, esclavos del pecado y de la muerte. Incluso Jesucristo dice que nosotros llegamos a ser hijos del diablo. Gracias a Dios que en Jesucristo fuimos adoptados y traídos de nuevo a su seno. Y otra vez nosotros somos hijos de Dios y tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Amén. Pero para eso Jesucristo tuvo que dejar aquello que tenía, dejar la gloria, dejar todo lo que tenía y hacerse como uno de nosotros. Vivió como uno de nosotros, participó de lo mismo que participamos nosotros, de carne y de sangre. Él sufrió las mismas tentaciones que todos nosotros sufrimos a diario. Cuando el Espíritu vino sobre él, dice Juan que fue impulsado por al desierto para ser tentado. Y por 40 días estuvo allí siendo tentado por Satanás. Pero él no cedió a la tentación. Él se mantuvo fiel. Gloria a su nombre. Amén. Ahora, ¿qué nos dice esto a nosotros? Que él, por haber dejado aquel trono de gloria y haberse hecho como uno de nosotros, nos entiende perfectamente a nosotros. Sabe cuáles son todas nuestras debilidades. Él conoce nuestra humana naturaleza y Él sabe que nosotros necesitamos de parte de Dios una ayuda especial. Bueno, Dios quiere que nosotros tengamos esa ayuda especial, pero necesita que nosotros nos abramos a Él. Mucha gente quiere recibir esa ayuda especial de parte de Dios, pero sin recibir la orientación. Si Dios te dijera, ok, yo te voy a regalar un avión, ¿sí? Una ilustración que quiero hacerles. Te voy a regalar un avión. Ese avión está apertrechado con bombas atómicas, con misiles, con ametralladoras. Usted no tiene ni idea de las cosas que, inclusive tiene aparatos que te permiten trasladarte en el tiempo. Yo te voy a regalar ese avión, pero necesito que conozcas las instrucciones para manejar ese avión. ¿Ok? Yo le voy a decir una cosa. Si usted es un herrero, un soldador, si usted es un carpintero, si usted es un bachaquero, ¿cuántos bachaqueros hay aquí? Eso está de moda ahora. ¿No hay bachaqueros aquí? No. Pero suponiendo pues. Ni suponiendo. Amén.
Ok. Menos mal. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Lo que usted conoce de la vida en el medio ambiente donde se desenvuelve es muy diferente a los instructivos que va a recibir para manejar esa clase de avión. Ahora, Dios quiere que nos montemos en un avión como ese, un avión donde está contenido todo su poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo cree usted que Dios te va a entregar a ti su poder si no sabes cómo usarlo? Conversamos hace unos momentos con los hermanos que una de las cosas muy necesarias en la iglesia de hoy es entender los principios de autoridad. Hay mucho error en la iglesia en cuanto a la autoridad se refiere, porque hay quienes ostentan tener autoridad y poder y hacen uso abusivo de ese poder y de esa autoridad. Que vemos nosotros en los policías, guardias nacionales y muchos que ejercen autoridad en nuestro país. Hay muchos que están abusando de ese poder, incluso hasta para arrebatarle la vida a otra persona. Innecesariamente, porque a ellos les parece que ellos son dioses y tienen el poder y la potestad de quitarle la vida a quien a ellos les plazca. Y eso está sucediendo. En la iglesia del Señor, lamentablemente, se ha introducido ese espíritu también. Hay hombres, hay personas que creen que ellos son la última frescolita del desierto, son la pepa del queso, y que ellos, por causa de la investidura que tienen, pueden abusar de su poder y de su autoridad. Pero están equivocados. Esto hay que cambiarlo. Hay muchas cosas que hay que cambiar, pero tenemos que conocer los instructivos. Los instructivos están aquí, pero los instructivos no los vamos a entender como entendemos de carpintería, como entendemos de electricidad, como entendemos de soldadura, como entendemos de bachaqueo. ¿Verdad? No, con esa mente no. Tenemos que meternos en otra dimensión, en otro nivel para entender los instructivos con que podamos manejar ese avión que se nos quiere dar, ¿ok? Bueno, esto que nosotros recibimos del Señor es un avión. El ministerio de Jesucristo es un avión poderoso, apertrechado, que tiene de todo para poder hacer la obra que Él quiere que se haga. Pero tenemos que aprender a manejarlo. Ahora, ¿ustedes creen que Jesucristo es un buen piloto? ¿Que Él sabe manejar ese avión? Vamos a pegarnos con Él, que Él nos va a enseñar a manejarlo también. ¿Ok? Entonces, Él, que es Dios, ¿sí?, para poderse acercar a nosotros y ayudarnos, tuvo que hacerse como uno de nosotros para entendernos. Ok, ya explicamos en la clase pasada y no lo voy a repetir. Yo invito a los hermanos que por alguna razón no pudieron asistir, tome su guía. Usted debe tener su guía. Todos los estudiantes deben tener su guía y estudie estas cosas. No solamente leyéndola como quien lee un cuentecito de Condorito. No, porque es una guía de estudio. Usted no está leyendo allí una novela. La guía de estudios teológicos no es para leerla como se leen los libros de cuentos, de historias, etcétera, de novelas. ¿Me explico? De cuentos de esos de cómicos. No. Es para estudiar. Allí usted tiene cantidad de versículos, de textos bíblicos que debe buscar en las Escrituras para entender bien lo que se está desarrollando allí en el tema. Entonces, les animo a que usted tome su guía y estas cosas que ya hemos estudiado, las analice, las repase, las trate de entender. Pídale al Espíritu Santo de Dios que se las revele. Ok. Bien, hemos entendido ya todo esto de que Jesucristo era Dios. Ahora, hay personas que piensan que Jesucristo, por ejemplo, el calvinismo, Calvino enseñó en su tiempo que Jesucristo tuvo que haber tenido un principio, porque si es hijo, Dios tuvo que haberlo
engendrado en algún momento. Entonces, si Él lo engendró en algún momento, Él tuvo que tener un principio algún día. Y como lo hemos dicho hace unos momentos, como se ha presentado una Biblia en donde se traduce Alfa y Omega como principio y fin, bueno, Jesucristo tiene un principio. Hay algunas personas que piensan que Jesucristo comenzó su existencia cuando nació de María. Allí comenzó la vida de Jesucristo. Pero antes de nacer de María, la palabra de Dios me enseña que Él estuvo presente en la creación. Entonces, si Él estuvo presente en la creación, ¿cómo es que comenzó su existencia en María? No es posible, no puede ser. Ahí nosotros tenemos que tener un fundamento en las Escrituras para poderle hablar a la gente de estas cosas, ¿ok? Entonces, Él tenía la forma, o sea, la sustancia, la naturaleza, lo que es Dios. Él lo tenía. Pero cuando Él decidió hacerse como uno de nosotros, entendernos bien, como dice el escritor de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Ok? Entendemos entonces que Jesucristo, que vino y se hizo como uno de nosotros, Él dejó su forma. Nunca dejó de ser Dios. Él siempre fue Dios, siempre. Pero Él decidió voluntariamente despojarse, vaciarse de algunas cosas que Él tenía como Dios. No podía vaciarse de la deidad, porque si Él se vacía de la deidad, hubiera dejado de ser Dios. Y Jesucristo no dejó de ser Dios. Jesucristo siempre siguió siendo Dios. Amén. Él lo que hizo fue dejar a un lado, vaciarse de los atributos que Él tenía como Dios. Él se vació de la gloria que Él tenía como Dios. Y ya hemos explicado que cuando Él está orando allá en el capítulo 17 de San Juan, una de las cosas que Él le demanda al Padre, una vez culminada su obra, es que le retorne a la gloria que Él tenía con Él antes de la fundación del mundo. ¿Usted ve? ¿Por qué yo sé que Jesucristo se vació de los atributos que Él tenía como Dios? Dios es omnipotente. ¿Sí? ¿Cuántos lo saben? Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. ¿Sí? Me pregunto, ¿era Jesucristo omnipotente cuando estuvo en su ministerio terrenal? No. ¿Por qué lo selló? Porque necesitó ser ungido con el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo para poder hacer las obras de Dios. Si Dios no lo hubiera ungido, Él no las hubiera podido hacer. ¿Él era omnisciente? No, porque los discípulos le preguntaron allá en Mateo capítulo 24, por ejemplo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y allá los discípulos también le preguntaron en Hechos, ¿cuándo serán estas cosas? Y el Señor dijo, no os toca a vosotros saber las sazones, los tiempos y las sazones que Dios ha dejado en su sola potestad. Pero recibiréis poder. Eso es lo que les interesa. Van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Y a los discípulos allá en el Monte de los Olivos, ¿qué le dijo Él en el capítulo 24 de Mateo? Que ni los ángeles de los cielos, ni Él ni los ángeles lo sabían, que solo lo sabía el Padre. Entonces Él no era omnisciente. Usted ve, era Dios, pero se vació de los atributos de Dios. Él no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Necesariamente tenía que caminar kilómetros para ir de una ciudad a la otra. Él muy bien podía desaparecer aquí y aparecer allá. Como Dios, sí, como Dios. Pero como hombre, no. Él voluntariamente decidió vaciarse, despojarse de eso, para poder entendernos y podernos rescatar de esa vana manera de vivir. Muy bien, hermanos. Quise darle brevemente un recuento a esto para que continuemos ahora, por amor a los hermanos que no estuvieron presentes, pero ahora teniendo esta idea de quién era Jesús, vamos a entrar a otra parte de la enseñanza que nos va a dar mucha luz. Hay cosas que necesariamente por causa del tiempo vamos a tener que pasar por alto, y para ello yo necesito que ustedes asuman un compromiso con Dios y consigo mismo. Si usted está aquí es porque tiene interés en aprender, ¿verdad?
el que debe sacarle el máximo de provecho a esta escuela es usted. Yo hago mi parte. Usted me visita en la casa y me va a encontrar metido en mi estudio todo el tiempo, estudiando. Acabo de terminar una nueva guía que vamos a ver en esta escuela de soteriología, el estudio de la salvación. Y usted no tiene ni idea de cuántas madrugadas pasé yo allí estudiando y el Señor hablándome y dándome revelaciones acerca de la palabra. Eso lo vamos a estar estudiando aquí en su tiempo, en su momento, ¿ok? Pero usted tiene que hacer su parte. Entonces yo necesito que usted se nivele estudiando la guía para que vayamos a la par, ¿ok? ¿Sí? ¿Les parece? Muy bien. ¿Existió siempre Jesús como Dios? Sí. Allí estamos en la página 7, por ejemplo. Allí está en Juan 1, del 1 al 3, que lo acabamos de recitar, que Él era desde el principio y que Él creó todas las cosas. ¿Es Jesús igual a Dios? ¿Ah? Sí. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y allá en Colosenses capítulo 1 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Filipenses dice, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Ok? Aunque es Dios, se convirtió como hombre, se hizo un ser humano como todos nosotros. Ahora, yo le explicaba a una hermana que me consultaba algo de la guía antes de comenzar. Yo le decía o ella me preguntaba que por qué acerca de la forma de Dios y la forma de hombre, dice allí que esas naturalezas eran antónimas, o sea, contrapuestas. Es que hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre lo que es la naturaleza divina y lo que es la naturaleza humana. Hay una gran diferencia en lo que es sobrenatural y lo que es natural. Hay una gran diferencia entre Dios y el hombre, ¿sí? Gracias a Dios por Jesucristo, que ahora nosotros hemos sido unidos a Dios en Cristo. Somos uno con Dios, amén. Entonces, Dios se convirtió en uno como nosotros, aunque Él tuvo que dejar a un lado, como explicamos, todos esos atributos y esa gloria que tenía como Dios. Hay una cantidad de textos allí, yo les animo a que usted lo lea. No solamente tenía apariencia de hombre, Él cuando dejó la gloria y dejó los atributos de los que se vació, Él tomó forma de hombre. Así como tiene la forma de Dios, igualmente tiene la forma de hombre. Exactamente. Miren, usted no crea que Jesucristo no tuvo las mismas tentaciones que tenemos nosotros. Cuando Él llegó al pozo de Jacob, allá entre los samaritanos, dice que se sentó porque estaba cansado y tenía sed. ¿Dios puede estar cansado? ¿Dios puede tener sed? Pero un hombre sí. Después de ese camino del desierto, Él se sintió cansado y Él tenía sed. Bueno, y todo ese escenario que se desarrolla allí con la mujer samaritana, cuando Él le dijo que le diera de beber, y en fin, todo eso. Ahora, si Jesús se hizo hombre, Él voluntariamente, no fue porque Dios se lo demandó o porque alguien lo obligó, sino que Él lo quiso hacer. Y eso es bien interesante, porque lo que Jesús hizo, lo llevó a la cruz del Calvario, a un juicio de lo cual ya hemos hablado, a un juicio en donde fue juzgado el pecado de todo el mundo. Amén. Yo no he venido para condenar al mundo. ¿Para qué vine yo? Dice Jesús. ¿Para qué? Para salvar lo que se había perdido. Jesús no vino para condenar, vino para salvar. Entonces, el mundo fue salvo por Jesús. El mundo lo único que necesita ahora es creer en Jesús. ¿Quién le libró, quién le salvó de la condena que tenía por el pecado original? El pecado que todos nosotros, el género humano, recibimos por herencia. Ya nosotros no somos juzgados ni condenados por el pecado de Adán. Jesús ya lo pagó. Ya el acta de los decretos que habían en contra de nosotros fue anulada en la cruz del Calvario. Ya Jesús pagó el precio que se exigía por nuestro rescate. Ya está pago.
Lo que el mundo necesita ahora es creer, tener fe. Ahora, aquí hay algo que el Señor Jesucristo esta mañana y en estos días pasados me ha estado haciendo recordar. Yo les voy a invitar a que ustedes abran un momentico allá en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12. Brevemente quisiera retomar esto para que usted lo lleve consigo. Capítulo 12 en segunda a los Corintios. Mire lo que el apóstol Pablo dice aquí. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿A qué cosa? ¿A qué cosa? ¿A cuáles visiones? A las visiones que se tienen con los ojos terrenales. A las visiones de este mundo. A las visiones de la muchacha bonita que pasó por allá con un pantalón apegadito y esas cosas. A las visiones de tantas cosas que hay en este mundo. No, Señor. Visiones espirituales. Estamos hablando de visiones espirituales, sobrenaturales. Ahora, ¿por qué les recalco esto? Vendré, dice Pablo, a las visiones y a las revelaciones del Señor. Vendré a lo que es sobrenatural, a lo que el Espíritu quiere acomodar en nosotros. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él está hablando de sí mismo aquí. ¿Cuántos alguna vez han podido viajar al tercer cielo? Si en el espíritu no lo sé, si en el cuerpo no lo sé. Yo he viajado al tercer cielo. Dios me ha llevado allá y me ha mostrado cosas y me ha revelado cosas. Y Dios lo quiere hacer con todo aquel que esté dispuesto a recibir las revelaciones y las visiones sobrenaturales. Cuando nosotros ya decidamos dejar a un lado lo que es de niños, entonces Dios nos llevará a lo que es de grandes, de hombres, de adultos. ¿Ven? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui grande, dejé lo que era de niño. Pues Dios quiere llevarnos a las cosas que son de los grandes, las cosas de los grandes, de los maduros, de los adultos. Dios quiere llevarnos a los adultos a las cosas de adultos, o sea, Dios quiere llevarnos a las visiones y a las revelaciones. Dios quiere revelarnos las cosas de arriba. Bueno, ya vamos a ver. ¿Por qué les quiero decir esto? Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. ¿Dónde está el paraíso? En el tercer cielo, donde dijo primero. ¿Ok? Al versículo 2 dice al tercer cielo y después en el 4 dice al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Quién es el hombre aquí? ¿Usted? El del mundo. Los del mundo. Los del mundo no pueden de ninguna manera entender y mucho menos hablar eso. Eso es para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Pero nos las reveló ya, nos las reveló a nosotros, porque somos sobrenaturales espirituales. Amén. Pero para los hombres no, para ellos no. Dice Pablo entonces, de tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ahora aquí, hermanos, lo que yo quiero presentarles para que usted se goce y para que usted entienda de qué se trata esto. Vamos al verso 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza aquí. Préstele mucha atención a esto, porque esto es para usted. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado
un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué hacen las revelaciones, las visiones? ¿Qué hacen? ¿Ah? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Está usando un lenguaje opuesto para decir lo que se quiere decir. Para que no me exaltase la grandeza de las revelaciones. Entienda. Dios te ha traído aquí no para que tú veas una escuela más. Dios te ha traído aquí para que tú estés en una escuela en donde Dios te va a revelar las cosas profundas de Él. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Exaltarte. Usted ha leído allá en Filipenses capítulo 6 al 8, 9. Dice que tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿ok? Por lo cual le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. A Él se le dio una exaltación extrema, suma, ¿ok? Dios me dijo una vez a mí esto, y yo quiero que usted entienda que si me lo dijo a mí, era para usted también. Dios quiere a nosotros exaltarnos hasta lo sumo también. Dios nos quiere a nosotros llevar a ese nivel de gloria donde su Hijo Jesucristo está actualmente. Dios desea que todos nosotros, la iglesia del Señor, esté en un lugar de gloria como nadie jamás lo ha estado nunca. Entonces, una cosa que Dios quiere que nosotros entendamos definitivamente es las revelaciones, la grandeza de las revelaciones exaltan. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Cuando nosotros somos exaltados, que nos vayamos otra vez abajo. La exaltación, ¿qué es? ¿Qué es la exaltación? La elevación, el glorificarnos más, el llevarnos a más altos niveles de poder, de autoridad, de majestad. Sí, pero a Pablo le pasó algo, y con esto terminamos por esta hora, para tener un breve receso y luego continuar. A Pablo dice que para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltase desmedidamente, le fue dado un aguijón en la carne. Y la gente dice que el aguijón en la carne es que Pablo, pobrecito, por causa de la visión que estuvo camino a Damasco, le quedaron unas escamas en los ojos y él estaba medio ciego. Mirá con cuán grandes letras os escribo. ¿Será eso? A mí me dice aquí la palabra que lo que le fue dado como aguijón en la carne a Pablo fue un mensajero de Satanás que lo abofetaba. Ahora, ¿qué viene hablando Pablo en el capítulo 11 y en este mismo capítulo 12? ¿Qué viene hablando Pablo? Viene hablando de las persecuciones, de aquellos que se levantaban, de las sediciones, de las piedras, de los azotes, de las cárceles. ¿Para qué? Tratar de estorbarlo. Pues de alguna manera, yo les decía, no sé si lo recuerdan, que Satanás, una de las cosas que siempre estará haciendo es poniendo zancadillas. ¿Sí? ¿Sí? Poniendo zancadillas. Él está siempre tratando de hacernos caer. Pero gloria al Señor, aunque Él nos pone zancadillas a nosotros, Jesucristo le dio un solo trancazo en la cabeza y se las desbarató y le quitó la autoridad. Amén. Entonces, Dios quiere, hermanos, que tú también seas exaltado, pero para eso necesitas las revelaciones. Gracias, Señor. Muy bien, vamos a comenzar con la segunda hora de enseñanza en este cuarto encuentro que tenemos como Escuela de Formación Ministerial.
Vamos a continuar analizando este tema tan interesante como es la cristología. Ya hemos visto muchas cosas bastante profundas, interesantes. Estamos tratando pues de conocer a Cristo como la Biblia lo presenta, porque nosotros tenemos que llegar a ese nivel de estatura, de madurez. Allá en Efesios, en el capítulo 4, el apóstol Pablo nos dice que Dios nos dio en Cristo Jesús dones, los domatas, o sea, los dones ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin o propósito de equipar, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Hasta cuándo ellos harán esto? Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe, lleguemos a ser un varón perfecto, a la estatura de la medida de Cristo, a un varón perfecto. Amén. Dios quiere que lleguemos a ese nivel. Bueno, para allá vamos. Bueno, entonces Dios está interesado en exaltarnos, decíamos, ¿verdad? Bien, vamos a hablar un poquito, para entrar al otro tema, vamos a estudiar en la página 9 de la guía, a Jesucristo como el único mediador. Pero antes de llegar hasta allá, permítame brevemente darle un toque a lo que nosotros aquí en la página 8 leemos como kenosis, un término técnico que se usa para describir la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana. Y no me voy a detener mucho aquí, voy a darle brevemente para avanzar, pero les animo a que usted lo lea y lo estudie bien en su casa, ¿ok? Allí está bien desglosado eso en la guía. Sin embargo, permítame brevemente decirle algunas cosas sobre lo que es la kenosis. Hay muchas personas que se han confundido con este asunto de la kenosis, de la unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y hay algunas personas que han pensado, creído y hasta enseñado que cuando Jesucristo se hizo hombre, o sea, Dios y el hombre se hicieron una sola cosa. Pero la realidad es que Jesucristo, o en la persona de Jesucristo, la naturaleza divina, o sea, Dios, siguió exactamente igual, y la naturaleza humana también vino a ser exactamente igual a la de todos nosotros. En una sola persona estaban comprendidas o estaban presentes las dos naturalezas. No es que hubo una fusión. ¿Qué nosotros entenderíamos por fusión? Nosotros tomamos, por ejemplo, estaño y lo ligamos con cobre, lo ponemos en un crisol a hervir, se funde, y una vez fundido, ¿qué sale de esa fusión que hubo allí? Del estaño y el cobre. Sale bronce. Un elemento nuevo que antes no existía. El bronce es un elemento que viene a la existencia por la unión de estaño y cobre. El estaño dejó de ser, el cobre dejó de ser. Ahora hay un tercer elemento que nació que se llama bronce. ¿Usted ve? Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Él sigue siendo Dios. Y estando aquí como hombre, Él no dejó de ser Dios nunca. Aunque Él no se manifestó como Dios, porque si se hubiera manifestado como Dios, como ya lo hemos explicado, no hubiera podido lograr lo que hizo a favor nuestro. ¿Sí? Porque un hombre era quien tenía que arrebatarle la autoridad al diablo. Un hombre era quien tenía que pagar el precio con sangre preciosa no contaminada, y solamente Jesús, hombre, lo pudo hacer. Así que Él fue 100% hombre, pero fue 100% Dios. Es 100% Dios. En Jesucristo no hubo una fusión. Pudiéramos decirlo de otra manera. Si un hombre, vamos a suponer que la naturaleza permitiera que un hombre se casara con una orangután. Hay hombres que les gustan a las mujeres pelúas, que tengan melenas debajo del brazo, con las piernas pelúas. Sí, hay muchas iglesias, hermanos, que le prohíben a las hermanitas que se afecten las axilas, bueno, eso es una cosa terrible. Bueno, hay muchos hombres que les gustan. Bueno, vamos a suponer que la naturaleza permitiera que un hombre se casara con una gorila, ¿no? Vamos a suponer, y que
pudieran engendrar o pudieran hacer de esa unión un hombre gorila. O sea, o un ser que aunque tiene la inteligencia del hombre, tiene la apariencia de un gorila, se parece mucho al hombre, no tiene rabo si es posible, ¿sí? Pero ya no es hombre y ya no es gorila, es otra cosa, ¿sí? En el caso de Jesucristo no pasó ni lo del cobre con el estaño, ni del hombre con el gorila, ni nada de esto. Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Y cuando se hizo hombre, Él sigue siendo hombre. Y yo le voy a decir una cosa, y yo no sé si usted podrá entenderlo o no, pero cuando Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo, según lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 2, cuando fue exaltado hasta lo sumo, porque se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Entiéndase, quien fue exaltado no fue Dios. Dios siempre ha sido lo máximo, ¿sí? Quien fue exaltado fue el hombre Jesús, quien obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Quien fue exaltado y elevado al nivel de la deidad fue el hombre llamado Jesús. Amén. Y gócese, nosotros, la iglesia del Señor, estamos sentados en el trono de la gloria, en la majestad de las alturas, juntamente con Él. Amén. Entonces, la kenosis es ver o encontrar. Aleluya, gózalo. La kenosis, hermanos, nos permite a nosotros, vamos a tratar de editar. La kenosis entonces nos permite a nosotros encontrar las dos naturalezas, la divina y la humana, en una misma persona. Pero eso no quiere decir que las dos se fundieron, no. La unión es lo mismo que sucedió con nosotros y Dios. Ustedes han leído bien el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que Jesucristo le pide al Padre cuando dice, la gloria que me diste yo les he dado? ¿Para qué Él nos dio la gloria? ¿Para qué? Dígame. Para que sean uno, así como tú y yo, oh Padre, somos uno, que también ellos sean uno en nosotros. Unión. Alguien me preguntó, hermano, nosotros también tenemos una unión hipostática. Es que nosotros no éramos Dios. El caso de nosotros es que nosotros siempre fuimos humanos. Y cuando Cristo nos rescató, nos cambió, nos elevó a otro nivel. Pero nosotros no éramos Dios que nos hicimos hombres. No, nosotros siempre fuimos hombres y seguimos siendo ahora hombres, pero con la gloria de Dios, la imagen de Dios, una nueva creación dentro del hombre. Ya nosotros no somos naturales, somos sobrenaturales, sí, pero ahora por causa de esto estamos unidos con Dios perfectamente. Esto es algo así como que el hombre y la mujer se casan y dejan de ser dos. Y ahora son uno solo, una sola carne, ¿verdad? Él sigue teniendo las mismas características que antes tenía. Sigue siendo un poco fuerte, como lo pudiéramos describir. Y ella, algunos, bueno, lamentablemente les ha tocado tener combinaciones en la esposa, porque hay hombres que tienen como esposa a mujeres que son como una especie de cuaima mezclada con alacrán y con... bueno, pero bueno, gracias a Dios que aquí no hay de esa. Aquí no hay de esa, ¿verdad que no? Gracias a Dios. Sin embargo, fíjense, la diferencia de caracteres en las personalidades, a lo mejor él es un poco ogro, es gritón, es un poco fuerte y todo eso, y ella es, bueno, imagínense lo que decíamos. Y sin embargo, la Biblia dice que cuando ellos se unieron en el estado de matrimonio, son una sola carne. Pero son dos naturalezas diferentes, la una de la otra, son dos naturalezas diferentes, pero son una sola carne, ¿usted ve?
por el matrimonio, el vínculo del matrimonio. Entonces nosotros también fuimos unidos a Dios en Cristo Jesús. Somos uno con Dios. Ahora, tenemos que entender esto. ¿Cuántos de los presentes conocen lo que es un cabo? Un cabo. Un cabo es ese mecate grueso que se usa para atar a los barcos en los muelles. ¿Sí? Cuando el barco atraca, entonces lanzan el ibilay y con el ibilay jalan el cabo, que es un mecate bastante grueso, y lo colocan allí y con eso lo sostienen en el muelle, ¿verdad? Un cabo está formado por varios mecates, vamos a decirle así, ¿sí? Varios mecates. Vamos a suponer que ese mecate son 3 mecates y los entorchan y hacen un mecate más grueso. Pero cada uno de esos mecates tiene miles de hebras, de hilos, de un material resistente. Es un solo cabo, ¿sí? Pero está conformado por 3 mecates, pero que también están conformados por millones y millones de hilos. Bueno, Dios es así ahora con su iglesia. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los 3 mecates, pero nosotros ahora hemos sido insertados, nosotros somos parte de Dios ahora porque somos uno con Él. No somos una fusión, así como Cristo tampoco era una fusión con el hombre. Él siempre fue Dios, pero también hombre. Ahora nosotros, la iglesia, éramos hombres, pero ahora somos uno con Dios también. Nosotros somos uno con Dios. Dios en Cristo nos unió a Él. Somos millones en toda la tierra que fuimos unidos a Dios. Léalo en Juan capítulo 17, en su oración, allá en los versículos 18 en adelante. Ahí lo dice clarito. ¿Ok? Bien, seguimos adelante entonces. Ya entendemos esto, vamos a ver ahora otra parte de la cristología, que es la de Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. El único mediador ante Dios. Quiero que usted mantenga presente siempre esto. Cuando la Biblia se refiere a los hombres, cuando Dios habla de los hombres, no está hablando de la iglesia. Cuando la Biblia habla de la iglesia, habla de hermanos, de hijos, habla de los hijos de Dios, en fin. Está hablando de la iglesia. Los hombres son aquellos que están afuera, que aún no le conocen o no han sido conocidos por Él. Siempre tenga presente eso. Ahora, cuando hablamos de Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres, entiéndase. Usted es hijo, ¿verdad? ¿Cuántos son hijos? Cuando un hijo, y por supuesto en este caso el hijo de un rey, ¿cuántos tienen por padre a un rey? Nuestro Padre es el Rey del universo, ¿sí? Está sentado en su trono de gloria. ¿Qué dice la palabra en tantos lugares? No voy a ponerme a buscar ahora, pero en tantos lugares, ¿qué dice la palabra acerca de que nosotros podemos entrar con confianza al lugar santísimo celestial? Que nosotros podemos llegar con toda confianza ante la presencia de nuestro Padre. ¿Qué dice? ¿Lo dice o no lo dice? Si lo dice, nosotros podemos venir a la presencia de nuestro Padre con confianza. Yo en algunas oportunidades aquí mismo he usado la ilustración de que si viene alguien extraño a la puerta del Palacio de Gobierno pidiendo que le dejen entrar para hablar con el presidente, lo más probable es que le digan que no. A menos que tenga una cita y tiene con la cita una orden para que le permitan la entrada, ¿verdad? Pero si viene el hijo del presidente, le dice al cabo, le dice al otro que está allí en la puerta, ¡jepa, qué fue, mijo! Y le saluda así, y de una vez le abren la puerta. Y entra al despacho de su padre, y saluda al padre, y si es posible le agarra la barba y todo eso. Bueno, nosotros tenemos libre acceso, libre entrada al trono mismo de nuestro Dios. ¿Saben por qué? Cuando Jesucristo murió allá en la cruz del Calvario, dice que en el mismo momento en que Él estaba muriendo, estaba sucediendo un milagro allá en el templo. El lugar santísimo, ¿saben lo que es el lugar santísimo en el templo? Estaba separado por una cortina del lugar santo.
Y fuera de estos dos lugares había lo que llaman el atrio. Ahora, el lugar santísimo estaba separado por una cortina y allí nadie podía entrar. Cualquiera que osara entrar al lugar santísimo caía fulminado, moría. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a este lugar para presentar la ofrenda del sacrificio por el pueblo. Amén. Si ese sacerdote, ese sumo sacerdote no estaba bien purificado, moría. Bien, cuando Jesús muere, ¿qué hizo? Él iba a ir al lugar santísimo celestial a presentar la ofrenda de su sacrificio que Él dio por nosotros, el mundo entero, cuando estábamos en el mundo, ¿verdad? Cuando Él logró presentar la ofrenda, cuando Él derramó la ofrenda de ese sacrificio que fue su propia vida, ¿qué sucedió? Un milagro allá en el templo terrenal, que es un modelo del celestial. ¿Qué sucedió? Que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Se rasgó de arriba abajo. O sea, aquella cortina que nos separaba a nosotros del lugar santísimo, o sea, de la presencia misma de Dios, fue rasgado. Queriendo decir con esto que ahora todos podemos entrar al lugar de la presencia de Dios con confianza. Todos los que a través de Cristo queramos hacerlos. ¿Sí? Podemos entrar a la presencia de nuestro Padre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, cuando nosotros estábamos en el mundo, necesitamos a este mediador. Necesitamos a alguien que nos pudiera llevar ante la presencia del Padre. Ya nosotros creímos, ya nosotros fuimos rescatados, fuimos trasladados de las tinieblas de este siglo a la luz admirable de Cristo. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. La pregunta que debemos hacernos ahora es esta: ¿necesitamos nosotros un mediador para que se nos permita el acceso a la presencia de nuestro Padre? ¿Ah? Ya no. ¿Por qué? Porque ya somos hijos. ¿Quiénes necesitan ese mediador? El mundo necesita ese mediador. Yo sé que el Señor Jesucristo en la oración del Padre Nuestro nos dice que siempre que oremos tengamos en cuenta que la oración va dirigida a nuestro Padre que está en los cielos y presentar nuestras necesidades y todo eso, ¿no? Pero una cosa que Jesucristo le dice a los discípulos entonces es que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre será hecho, ¿verdad que sí? Yo le pregunto, ¿será que si nosotros le venimos al Padre para pedirle alguna cosa y lo hacemos sin decirlo en el nombre de Jesucristo, el Padre nos oye? Yo creo que sí, porque somos hijos. Somos tan iguales a Cristo ante la presencia de nuestro Padre. Dice Jesús allá en la oración del capítulo 17, y que los has amado a ellos como a mí me has amado. El Padre eterno te ama a ti tanto como ama a Jesucristo, su Hijo. Dios nuestro Padre ama a la iglesia de Jesucristo de la misma manera en que ama a su Hijo Jesucristo. Miren, hermanos, ¿por qué nosotros entonces venimos al Padre y pedimos algo en el nombre de Jesucristo? Es que nosotros queremos siempre darle a Jesucristo el honor que Él se merece. Pero una cosa yo le aseguro, yo muchas veces le he ministrado a personas y ni siquiera he necesitado dar una orden. A veces yo he llegado a personas para ministrarles una sanidad, una liberación, o algo por el estilo. Y he dicho, te ordeno en el nombre de Jesús que se dé el milagro, la sanidad, lo que sea. Otras veces he dicho, sé sano. Y no digo en el nombre de Jesús, igualito se sana. ¿Por qué? Porque es que la unción está en mí de la misma manera en que estuvo en Jesús. La unción que Dios le dio a Jesús para que hiciera las obras del Padre es la unción que nos ha sido dada a nosotros. Tenemos la misma unción, tenemos el poder y la autoridad para hacerlo.
Ahora, vamos a hablar de Jesucristo como el único mediador. Gracias a la mediación de Jesucristo, nosotros estamos hoy aquí. Somos parte de la familia de Dios. Gracias a lo que Jesucristo hizo, nosotros ahora somos pueblo de Dios. Amén. Y podemos entrar con confianza ante la presencia de nuestro Padre. Y estamos tan agradecidos de ello que le damos honor a quien honor se merece. Jesucristo se merece honor. Amén. Pero eso no quiere decir que cada vez que nosotros vengamos al Padre, Padre, permíteme entrar a tu despacho en el nombre de Jesucristo. ¿Entiende lo que quiero decirles, hermano? El mundo sí necesita eso. El mundo, si quiere venir ante el Padre para pedirle alguna cosa, ay Señor, tú que eres el Dios de los cristianos, tendrían que orar así. Señor Jesucristo, decirle al Padre a ver si me quiere hacer este favor. Sí, amén. Y a veces Dios oye al pecador y Dios tiene misericordia de ellos. Ustedes han leído muchos casos y relatos en las Escrituras de cómo el Señor Jesucristo hizo bien a personas que no se lo merecían. Amén. Entonces, bueno, vamos a hablar entonces de Jesús como el único mediador. Yo les decía en días pasados que hay 3 cargos ministeriales que existieron en el Antiguo Testamento que Jesucristo ejerció. ¿Cuáles son esos 3 cargos ministeriales que Jesucristo ejerció? Que solo ocurrieron en el Antiguo Testamento. Sacerdote, profeta y rey. Porque en el Antiguo Testamento no existieron los apóstoles, ni los evangelistas, los pastores en el ministerio de los sacerdotes. ¿Ok? Pero mirándolo desde el punto de vista del ministerio de Jesucristo para la iglesia hoy, solamente las funciones del sacerdote y las del profeta. Pero la otra función que existió en el Antiguo Testamento fue la del rey, que primero eran los jueces y luego fueron cambiados por reyes. Y en los reyes fungieron o funcionaron también los jueces. ¿Ok? Jesucristo fue el único en el Antiguo Testamento que ejerció las 3 funciones ministeriales: profeta, sacerdote y rey. Vamos a hablar de Jesucristo como mediador, porque la función del sacerdote, como la del profeta, como la del rey, era mediar entre el pueblo y Dios entre Dios y el pueblo. ¿Ok? Miremos. Meyer Pirman dice, con referencia a esto, Cristo reúne en sí estas 3 dignidades o cargos. Jesús es el Cristo profeta que ilumina a las naciones. El Cristo sacerdote que se ofrece como sacrificio por las naciones. El Cristo rey que gobierna a todas las naciones. Vamos a hablar un poco de esto ahora y vamos a entender esta función de Jesucristo ante la humanidad. Vemos brevemente cómo por medio de las Escrituras se muestra claramente a Jesús que reunía en sí los 3 oficios, dignidades o cargos ministeriales. ¿Y qué dice la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento con referencia al Señor Jesucristo como profeta, sacerdote y rey? Quiero detenerme brevemente y continuamos. Les pregunto, en los días de Jesucristo, ¿qué era lo que estaba reinando? ¿Qué era lo que estaba funcionando de parte de Dios para los hombres? La ley. La ley era la que gobernaba. Estaban todos bajo la ley. Incluso de Jesucristo se dice que era un hombre que nacido de la ley o bajo la ley y que estaba bajo la ley. Y todo lo que él predicó lo hizo a gente que estaba bajo la ley. A lo suyo vino, esto es, a la gente que estaba bajo la ley. Él vino primero para el pueblo de Israel. La promesa de Dios a través de los antiguos era para el pueblo de Israel. Amén. Era para el pueblo de Israel. Está fallando, ¿verdad? No. Entonces, en los días de Jesús, entiéndase, Jesús apareció en medio de una época que estaba bajo la ley. Cuando comenzó la gracia para que la gente fuera salva a través de Jesucristo. Allá en Pentecostés, aunque la gracia de Dios siempre ha estado presente con el hombre, Dios siempre ha tenido misericordia del hombre, que es una de las
características de la gracia, ¿sí? Dios siempre ha tenido misericordia para con el hombre, amén. Pero hablando como la gracia, una dispensación, una temporada o periodo, eso comenzó allá en Pentecostés, cuando la iglesia comienza allá en el aposento alto, ¿ok? La gracia comienza allí. Pero antes de que la iglesia comience, lo que existía era la ley, y en la ley no existían los 5 apóstoles, los 5 ministerios que existen hoy para la iglesia. Pablo dice en la carta a los Efesios capítulo 4 que él constituyó, ¿cuándo lo hizo? Después de que muere y resucita. Una vez que Jesucristo resucita, dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones, domatas a los hombres, ¿sí? Dio dones a los hombres. ¿Qué dones fueron esos? Los domatas. ¿Qué son los domatas? Después los vamos a explicar con profundidad. Los domatas son hombres que Dios escogió, llamó, preparó y envió para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El ministerio de la iglesia es para todos. Todos en la iglesia tienen un trabajo que hacer. No hay nadie en la iglesia del Señor que no tenga algo que hacer. A todos debemos prepararlos. Los domatas son estos hombres que Dios escogió, que Dios llamó, que Dios preparó. ¿Ok? Pero lo que estamos hablando ahora es de la función ministerial que Jesús ejerció. Como profeta, como sacerdote y como rey. Miremos aquí algunas cosas. El profeta, por ejemplo. El profeta ilumina a las naciones. ¿Qué significa esto? Ilumina a las naciones. Estamos en la página 10 ya. La página 10. El profeta ilumina a las naciones. ¿Qué entiende usted por qué el profeta ilumina a las naciones? Trae luz a las naciones. ¿Qué significa traer luz a las naciones? Traer la palabra que sale de la boca de Dios para las naciones. El profeta es el hombre que habla al pueblo en nombre de Dios. Es como si Dios mismo estuviera hablando a través de él. Amén. El profeta es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Ok? El hombre necesitaba escuchar a Dios. Ahora, ¿cómo iba a escuchar a Dios si el hombre no podía estar ante la presencia de Dios? Dios y el hombre estaban enemistados, estaban separados. El hombre estaba separado de Dios. Amén. Jesucristo, como profeta, fue el único que permitió que Dios, a través de él, pudiera hablarle a los hombres. ¿Ok? Ahora, esa palabra que Jesús habló de parte de Dios para el hombre, permitió al hombre ser iluminado. Una de las cosas que Dios quiere es que haya iluminación en nuestro espíritu. La iluminación es el entendimiento que nosotros necesitamos tener acerca de la voluntad y propósitos de Dios para nuestra vida. El único que pudo hablarnos ciertamente en nombre de Dios se llama Jesucristo, el hombre, ¿ok? Ahora, en el ministerio del profeta, nosotros podemos entender lo siguiente. Dios necesitaba hablar a los hombres. Dios necesitaba plantearnos a nosotros algunas cosas. Pero ¿cómo hacerlo? Directamente no podía. Dice Juan allá en el capítulo 1, en el versículo 18, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios habló al hombre a través de Jesucristo el profeta. Ahora, como profeta, miremos algunas cosas bien interesantes aquí que se nos dicen en el Antiguo Testamento. Él es el Mesías, profeta, el que sería profeta de parte de Dios, el que nos hablaría de parte de Dios. ¿Ok? En Deuteronomio capítulo 18, en los versículos 15 y el 18, leemos lo siguiente. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Quién está diciendo esto? ¿Quién está diciendo esto?
Moisés. Ahora, en el 18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, dice, y pondré mis palabras en su boca y él las hablará todo lo que yo le mandare. Ahora, ¿quién es ese? A quien el Señor, nuestro Padre, puso la palabra en su boca para que las hablara a nosotros. Jesucristo. Ese profeta anunciado aquí a Moisés fue Jesucristo. Amén. Ahora, sigamos adelante con esto. Y miremos en Hechos, en el capítulo 3, versículo 22, lo que dice. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Así que gracias a Dios, Jesucristo, por ser el profeta de Dios, tuvo la palabra de Dios en su boca para hablarla. Y esa palabra fue lo que trajo la luz, porque el mundo estaba sumergido en total tinieblas. Ahora, gracias a Dios, la luz resplandece y va en aumento como la aurora. Amén, hasta que el día es perfecto. Y gracias a Dios estamos llegando a unos tiempos, estamos llegando a unos momentos cumbres, culminantes, en el cumplimiento de las profecías de lo que dice allá en Romanos capítulo 8. El mundo gime y aún está con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Dios, a través de su hijo profeta, nos habló, y esa palabra que salió de la boca de Dios a través del profeta no volverá a Dios nuestro Padre vacía. Ella vino para producir efectos, cambios. Esa palabra sigue actuando, sigue haciendo su obra. Y mire cuántos millones y millones de personas hemos sido ya alcanzados por la palabra de ese profeta de Dios. Amén. Gloria a su nombre. Tenemos que darle gloria a su nombre. Ahora, Lucas dice en el capítulo 13, versículo 33, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Eso lo está hablando el mismo Jesús. Jesús, él mismo dijo ser profeta, ¿ok? Él mismo dijo ser profeta. Hay algo más aquí en el discurso de Pedro, en el pórtico de Salomón. Ese texto no está allí, pero cuando en el caso del cojo de la hermosa, cuando Pedro estaba allí disertando, él mencionó algunas cosas bien interesantes en relación con Jesucristo como el profeta de Dios, anunciado proféticamente a Moisés y desde Moisés. Entonces, Jesucristo es aquel profeta y debemos todos estar claros con esto. Ahora, el pueblo reconoció a Jesucristo como el profeta. Hoy en día se están levantando muchos que dicen ser profetas, entre comillas. Pero yo le voy a decir una cosa, hermanos. Si alguien quiere saber si tiene ministerio de parte de Dios, hay un espejo donde se puede ver, y ese espejo le dirá si en verdad es o no es un ministro de Dios. Ese espejo es el pueblo. El pueblo dijo de Jesús: he ahí el profeta de Dios. No solamente dijo un profeta. Hoy en día hay muchos profetas, pero Jesucristo no era un profeta. Jesucristo es el profeta. ¿Y saben quién lo dijo? El mismo pueblo. ¿Saben cuándo yo voy a saber si soy maestro, si soy profeta, si soy apóstol, si soy pastor o evangelista? Cuando el pueblo lo vea. Porque el pueblo es el espejo donde yo puedo ver el ministerio que Dios ha puesto en mí. Amén. Miren, hay mucha gente que quieren vender el título de lo que ostentan ser. Porque alguien les dijo: así te dice el Señor. Hoy en día mucha gente está diciendo así te dice el Señor, cuando el Señor no está diciendo nada. Pero yo les puedo asegurar una cosa, que cuando Moisés escribió esto que acabamos de leer, allá en Deuteronomio y en el libro de los Hechos, él ciertamente lo dijo porque Dios lo habló. Pero hoy en día hay muchos en la iglesia del Señor que dicen así te dice el Señor, y el Señor dice, y el Señor me dijo, y
etcétera, etcétera. Cuando el Señor no ha dicho nada. Y eso es muy peligroso. Si estuviéramos en el tiempo de la ley, ¿qué se hubiera hecho con esas personas según la ley? Apedreado morirán. ¿Qué de profetas hubiéramos matado ya a piedra? Las montañas de profetas muertos a pedradas que hubiera, hermanos, mire, y que dicen barbaridades que usted no tiene ni idea. Pero bueno, Dios tenga misericordia de ellos, amén. Pero Dios quiere que nosotros vengamos al diseño original y esa es la idea. Esa es la idea, venir al diseño original. Vamos a entender bien las cosas y vamos a caminar conforme al propósito de Dios para nuestra vida. Dios tiene un propósito con cada uno. Si Dios quiere que tú seas un profeta, Dios va a levantarte como profeta y nadie lo va a impedir. Amén. Pero vas a ser un verdadero profeta, no un pseudo profeta o, como algunos dicen por allí, un brujo en la iglesia. Porque hay muchos que dicen ser profeta y lo que son es brujos. Y lo que andan es adivinando bueno, mejor me callo. Mejor me callo, ¿verdad? Ok, Cristo no es un profeta, sino el profeta. Porque ese era el profeta que de parte de Dios traería la palabra que Dios puso en su boca. ¿Ok? Esa palabra, porque Él es el que traería esa palabra que iluminaría a las naciones. ¿Cómo es que dice Juan en el capítulo 1, versículo 1? En el principio era, que también se traduce, la palabra. La palabra o verbo en una oración, ¿qué función tiene? ¿Qué es lo que hace el verbo en una oración? La acción. La acción. El verbo es la acción. Dios en Jesucristo trajo la acción de su voluntad, de sus propósitos para con el hombre. ¿Quería Dios que el hombre muriera, que el hombre se perdiera para siempre? No. Dios no quería que el hombre se perdiera para siempre. Dios quería que el hombre se salvase. Yo no vine para condenar al mundo, yo vine para que el mundo sea salvo por mí. Y una cosa, hermanos, hablo con los líderes de la iglesia, hablo con los pastores de la iglesia, con los ministros de Dios en la iglesia. Escúcheme bien, si Jesucristo no vino para condenar al mundo, ¿quién carrizo somos nosotros para hacerlo? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor cae o está en pie, pero poderoso es el Señor para hacernos estar firmes. Nosotros, imagínense, condenando a la gente cuando comete pecados, como si nosotros no cometiéramos pecados a veces, no quisiéramos cometerlos, pero a veces, hermanos, las zancadillas son metidas. Satanás siempre mete la zancadilla. Él nos hiere en el calcañar, nos mete la zancadilla, nos hace caer, pero 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado. Si Jesucristo no condenó al mundo, Él vino para salvar al mundo, ¿por qué carrizo nosotros venimos a condenar no solamente al mundo, sino aún a los hermanos que están dentro de la iglesia del Señor? Es un error. Juan capítulo 5, versículo 19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Les traigo de nuevo al deseo, a la voluntad de Dios para nosotros todos. Él es el primogénito, ¿sí? Lo que quiere decir es que Él es el primero entre muchos hermanos. Esos muchos hermanos que vinieron después de Cristo, ¿seremos amados por Dios de la misma manera que amó al primero que nació? Y que los has amado a ellos como a mí me has amado, dice el Señor en Juan 17. Dios nos ama de la misma manera que ama a su Hijo Jesucristo.
Amén. Y Jesucristo aquí está estableciendo un principio que todos nosotros debemos entender. Dice, porque todo lo que el Padre hace, yo no sé si usted cree que eso será para nosotros, pero si somos hijos, esto también nos cabe a nosotros. Eso no solamente era para Jesucristo, porque Jesucristo dice, todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Y Dios dice una orden explícita por Pablo en Efesios 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Entonces, esa es la idea, eso es lo que el Señor nos está demandando. Seguimos adelante, miremos a Jesucristo ahora como sacerdote y entendamos lo siguiente. La obra o ministerio del sacerdote, entre otras cosas, era la de presentar a los hombres ante Dios. Tenemos a uno, profeta, que nos presentó a Dios, a nosotros los hombres, ¿verdad? Uno que habló de parte de Dios a nosotros. Uno que hizo las obras de Dios entre nosotros, o a nosotros, ¿sí? Pero ahora vamos a ver a Jesucristo como sacerdote. Ahora va a ser el otro papel. Es el de llevarnos a nosotros ante Dios. Ya Él trajo a Dios ante nosotros y nos habló de parte de Dios a nosotros e hizo las obras de Dios entre nosotros y a nosotros, ¿sí? Pero ahora como sacerdote, Él nos va a llevar a nosotros ante Dios. ¿Qué era lo que hacía un sacerdote en la antigüedad, en la ley? ¿Qué era lo que hacía el sacerdote? Él era el que efectuaba los sacrificios en propiciación por nuestros pecados. Y los pecados eran perdonados totalmente con estos sacrificios, ¿verdad? Amén. No. Allí lo que había era una expiación. Expiación de pecado. La palabra expiación en el griego no significa lo mismo que remisión ahora para nosotros en Cristo Jesús. Expiación lo que hacía era cubrir el sacrificio de los animales que se sacrificaban, valga la redundancia, allá en el tabernáculo, cubrían por un tiempo el pecado del pueblo, ¿sí? Por eso es que el escritor de Hebreos dice que hacía falta que se hicieran muchos sacrificios, nunca terminaban los sacrificios. Cuando Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Él vino e hizo lo que tenía que hacer, presentó una sola ofrenda por el sacrificio con su propia vida, porque Él presentó una vida, un cordero que estaba sin mancha, perfectamente sin mancha y sin mácula. No había en él sangre contaminada, era sangre pura. Y no hubo necesidad de más sacrificio, porque con ese solo sacrificio, el que él presentó como sacerdote, él mismo como cordero, fue suficiente para que el mundo fuera limpiado, remitido totalmente para siempre de su pecado. Allá en la antigüedad se expiaba el pecado, se cubría. Era como que, imagínense ustedes esa pared. De tanto recostarse los hermanos y los muchachos, y que está toda manchada y se ve una franja marrón y hasta pies pegados allí, les vemos manchada, ¿verdad? Pero entonces todos los años venimos y compramos unos cuñetes de pintura y la vemos otra vez limpiecita. Pero el sucio está pegado allí abajo. Y así estábamos nosotros. Aquellos sacrificios cubrían el pecado, pero el pecado estaba allí. Lo único que pudo quitar definitivamente el pecado del mundo fue la sangre de un cordero sin mancha, sin arruga, sin contaminación, pura. La sangre del Cordero de Dios que quita, no que cubre, sino que quita, que arranca, que desaparece para siempre el pecado del mundo. Ya se los he dicho, el pecado del mundo ya fue pagado. El mundo ya no es culpable ante Dios por el pecado que heredó desde Adán. Ya el pecado de Adán no condena a nadie. Ya Jesucristo canceló la deuda. El acta de los decretos que había contra nosotros fue anulada, clavada en la cruz por Cristo Jesús. Amén.
Pero si el mundo no cree en aquel que pagó el precio por el pecado que le mantenía alejado de Dios, estará condenado. Ya ha sido condenado. Amén. Bien. Entonces, el sacerdote es alguien que por el sacrificio que presenta, que ofrece, lleva al pueblo ante Dios. Un sacerdote en el tabernáculo ejercía las funciones sacerdotales con los sacrificios de animales, ¿sí? Y de esta manera cubría los pecados del pueblo y le decía al Señor, mira, ya el pueblo ha sido cubierto, y Dios entonces escondía su rostro de ira sobre el pecado que había en el pueblo por un tiempo. Todos los años era necesario hacer el mismo sacrificio. Amén. El sacerdote hace esto. Con el sacrificio, él presenta a Dios, al pueblo ante Dios. Le dice, bueno Dios, mira, ya ellos están limpios. En el caso de Jesucristo como sacerdote, él no presentó continuos sacrificios como se hacían antes. Él presentó uno solo, su propia vida. ¿Ok? Cuando él muere y resucita, ¿qué sucede? Viene María Magdalena al lugar donde él fue sepultado, allá en la cueva. Ve la cueva que está destapada, la piedra que cubría, que tapaba la cueva, estaba movida. Y Jesús no estaba allí. Y ella estaba llorando. De pronto Jesús aparece. El Señor es resucitado. Aleluya. ¿Usted se imagina esa escena? Cuando ella lo ve, una vez que él le dice, María, porque ella pensaba que era el hortelano. Señor, si tú lo has llevado, dime dónde está, yo lo voy a buscar. Yo me lo traigo otra vez para acá, para echarle otra vez las especies y mantenerlo, que no se pudriera, en fin. Pero entonces Jesús le dice, María. Y ella, cuando escuchó en labios de Jesús su nombre, Raboní, qué maravilloso, reconoció que era Jesús. Aún no lo reconocía, pero ahora le reconoció. Ahora lo reconoció. Y entonces, ella quiso abrazarlo y le dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre para ser glorificado. Pero anda, adelántate y dile a mis hermanos, dile que subo y luego regreso. Ahora después, cuando Jesús se les aparece, Tomás, el incrédulo, estaba presente en la segunda visita que Jesús les hace y le dice, mira, incrédulo, ven acá, mete tu mano aquí, ve, en el costado donde me traspasó la lanza, ¿sí? Mira las manos, los huecos de los clavos, mete tus dedos allí en los huecos y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, ¿por qué allá no se dejó tocar por María, mientras que ahora aquí no solamente se deja tocar, que le metan la mano en el hueco de la lanza, en los huecos de los clavos, hasta comió con ellos y todo eso? ¿Por qué? Porque él iba a entrar al lugar santísimo celestial para presentar la ofrenda del sacrificio que fue aceptada. Y ahora, cuando él se les aparece, vino en gloria y nos entrega a nosotros la gloria. ¿Sí? Bien, como ya el tiempo se nos pasó y no quisiéramos que eso sucediera, hay algunos versículos que me gustaría que ustedes leyeran en su casa. No lo vamos a hacer ahora, pero vamos a quedar entonces pendientes con Jesucristo como Rey y vamos a terminar de analizar en el próximo encuentro lo concerniente a Jesucristo como sacerdote, ¿ok? Entonces vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí, ya es hora de terminar. Gracias, Señor.